Vamos a leer nuevamente el texto. Juan capítulo 17, versos del 6 al 10, dice así la palabra del Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos. La vez pasada vimos cómo aquí hay un tema bastante interesante y una doctrina bien importante para el cristianismo, que es la doctrina de la predestinación. Pero también hablamos, porque la palabra también habla de la responsabilidad del hombre, la responsabilidad humana. Y vimos además cómo el Señor está intercediendo por sus discípulos. Y Él decía, bueno, le he manifestado a los hombres que tú me diste, Padre, a los hombres que estaban en el mundo, les he manifestado tu palabra. Y el Señor Jesús dice, eran tuyos. ¿Quién los escogió? El Padre, ¿sí? Él los escogió el Padre. ¿Y qué hizo con estas personas que el Padre escogió? Se las dio al Hijo. ¿Y qué pasó con ellos? Guardaron tu palabra. Entonces los discípulos estaban dentro de aquellos que habían guardado la palabra que el Señor Jesús les había declarado y se la había revelado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los discípulos respondieron con un corazón convencido, con una auténtica fe a esa verdad que ellos recibieron. ¿Sí? Pero también la palabra está reconociendo que eso que ellos recibieron y que ellos aceptaron fue un regalo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los había escogido. ¿Cuándo? Desde la eternidad. ¿Sí? Habían sido escogidos para salvación. Ahora, los versículos 7 al 10 se fundamentan en estas dos verdades. ¿Cuáles son esas dos verdades? Y que son aquí explicadas por el Señor Jesucristo. O sea que los discípulos realmente creyeron que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y qué más? Y que ellos eran un regalo de parte del Padre. Muy bien, veamos versículos 7 y 8. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Recordemos que el Señor Jesús estaba ya en el último día prácticamente de su ministerio aquí en la tierra. Y hasta ahora los discípulos comenzaban a entender la misión que el Padre le había encomendado a su Hijo. Aunque faltaban algunos días para que Él resucitara, y ellos ya comenzarían como a captar y a entender más claramente las razones por las cuales el Señor Jesucristo tenía que morir. Pero a pesar de eso, ellos creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos creían lo que el Señor Jesucristo afirmaba ser. Él dijo que Él venía del Padre, que Él hablaba las palabras de vida eterna. Los discípulos reconocieron eso. El mismo apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que estas declaraciones y la fe que manifestaron los discípulos es una fe auténtica, no es una fe falsa.
antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, muchas de las cosas que el Señor Jesucristo les había dicho, los discípulos no las habían entendido, pero tenían realmente una fe verdadera. Fíjese que el Señor Jesucristo cómo está orando. Que ellos conocido, habían conocido todas las cosas que el Padre les había dado. Primero que se las había dado al Señor Jesús y el Señor Jesús se las revela. Dice, todas las cosas que tú me has dado proceden de ti. Todo lo que yo he hablado procede de ti. Fíjese que está nuevamente aquí afirmando esa intimidad y esa dependencia del Señor Jesús con el Padre. Y los discípulos creían que el Señor Jesús obró durante todo su ministerio precisamente por el poder de Dios. Lo que hacía y lo que decía estaba de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero ¿cuál era el contraste con los líderes religiosos? ¿Qué decían los líderes religiosos? Que los milagros que el Señor Jesús hacía, que las señales procedían era del poder de Satanás. ¿Sí? Y eso no es así, esto es el pecado que habla la palabra de Dios, que es imperdonable. Muy bien. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos creyeron en esas palabras que el Padre había dado al Señor Jesús. Estaban seguros de que esas palabras eran ciertas. Dice aquí que ellos las recibieron las palabras. Y el recibir las palabras es vivir o actuar de manera congruente con esas palabras. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en la Biblia, pero no viven lo que la palabra de Dios dice. Esa es una fe falsa. Es una fe que no es una fe para salvación. Ahora, la pregunta es, ¿hemos cada uno de nosotros recibido esa palabra de Dios? ¿Hemos nosotros recibido el Evangelio? Y estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Es fácil decir, yo creo. Pero la demostración de la verdadera fe es la obediencia a esa palabra. Creer nos lleva a actuar de acuerdo a eso que nosotros hemos creído. Dice aquí la palabra que ellos habían conocido verdaderamente que el Señor Jesucristo procedía de ese origen divino, que salió del Padre. Creyeron en su misión, creyeron que el Padre lo había enviado al mundo. Si no, miremos lo que dicen los primeros versos del capítulo 1 de Juan. Afirman que Él es el Hijo de Dios, igual en esencia, coexistente con el Padre eterno, el creador de todas las cosas, la fuente de la vida. Él es la luz espiritual. Ahí se reconoce la gloria que el Padre tenía junto con el Hijo, la gloria del unigénito del Padre. Y más adelante ellos reconocerían, los discípulos reconocerían también las maravillas de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Hay un autor que con respecto a esto dice lo siguiente: la respuesta de estos hombres no parecía gran cosa, pero para ellos ver la fuente de estas cosas era un milagro espiritual más maravilloso que el milagro de un ciego de nacimiento con visión restaurada, que ver por primera vez la maravilla de un árbol, la gloria de un atardecer, el misterio cambiante de una cara humana. Qué bendición tan grande cuando el Señor abre nuestro entendimiento. La palabra dice que nosotros vivíamos en tinieblas, en total
oscuridad, dando tumbos de un lado hacia otro. Pero cuando el entendimiento por la obra del Espíritu Santo es aclarado por la luz del Evangelio, podemos ver y entender las verdades de su palabra. Ahora, después de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, vino la verdadera prueba de fe para los discípulos. ¿Qué hicieron ellos después de Pentecostés? Comenzaron a predicar con un denuedo tremendo la palabra del Señor, el señorío de Cristo, la obra que Él vino a realizar aquí. A pesar de las persecuciones, y persecuciones tremendas, muchos de ellos martirizados, muchos de ellos asesinados, pero no abdicaron ante el trabajo que tenían que hacer. Los amenazaron de muerte, pero en su corazón había una convicción firme, total, completa acerca del Evangelio, de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Y eso lo fue demostrado a través de la obediencia. Obedecieron a la palabra. ¿Por qué? Porque habían sido escogidos, elegidos desde el principio y habían sido entregados por el Padre al Hijo. Y las palabras que ellos declararon, el mensaje que ellos manifestaron, pues es una evidencia de esa fe salvífica que había en sus corazones. Y un autor que se llama Montgomery dice lo siguiente. Dice, ¿cómo se determina quiénes son los elegidos de Dios? Mire quién está a su lado. Mire quién está a su lado. ¿Será este elegido de Dios? ¿Cómo se determina quiénes son los elegidos de Dios? ¿Cómo juzgamos quiénes son cristianos y quiénes no? Solo hay una respuesta dada por el Señor Jesucristo, hablando de quienes verdaderamente son sus discípulos. Juan 17, del 6 al 8. Dice, de acuerdo con estos versículos, que fueron los que leímos al principio, la única forma de decir si se es cristiano o no es ver si cree y que continúa en la palabra del Señor Jesucristo. O sea, permanece. Y el permanecer implica obediencia a la palabra. Ahora, la Biblia dice que Dios glorificará finalmente a los que Él predestinó, ¿cierto? Desde la eternidad. Y que a esos que Él escogió son aquellos que responden al Evangelio. Y esos que responden al Evangelio son los que Dios preservará. Aquí habla de la permanencia de los santos, pero esa permanencia de los santos viene es por la gracia de Dios. ¿Por qué? Él es el que hace que permanezcamos, porque Él nos preserva. ¿Para qué? Permanezcamos. Muy bien. Ahora, en el corazón del cristiano, por la obra del Espíritu Santo, también es depositada ese deseo, ese querer, como dice la palabra, de buscar la santidad. ¿Buscar qué? La santidad, que también es un resultado de la obra de Dios, no es un resultado de nuestro propio esfuerzo. Aunque nosotros tenemos que colaborar, lo vamos a ver un poco más adelante. Los discípulos habían creído, habían perseverado en la verdad del Evangelio. Ellos demostraron que estaban dentro de los elegidos de Dios, como lo acabo de mencionar, porque ellos permanecieron en la palabra, fueron obedientes a la palabra, a excepción de uno, Judas, que como dice la palabra, aunque estaba con los 12, no era de los 12, fue el que traicionó al Señor Jesucristo.
¿Y esto por qué? Pues como dice la palabra, también para que se cumpliera la escritura. Muy bien. El segundo aspecto es que estos discípulos eran un regalo del Padre para el Señor Jesucristo. Miremos lo que dicen los versículos 9 y 10. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino que por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El Señor Jesucristo, clamando e intercediendo por sus discípulos. Él los conocía, pero el Señor estaba afianzado en las promesas del Padre. Sí, habían sido escogidos del mundo, como vimos la vez anterior, habían sido apartados del mundo, elegidos por el Padre, y ahora habían sido entregados como un regalo a su Hijo. ¿Por qué? Porque habían respondido al mensaje del Evangelio, habían respondido con fe y habían demostrado que esa fe era una fe real, una fe auténtica a través de su obediencia a la palabra. De tal manera que el Padre se los entrega al Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? ¿Qué es lo que hace el Hijo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Yo ruego por ellos. ¿Por quién ruega el Señor Jesucristo? Por aquellos que han recibido la fe auténtica y que han demostrado esa fe a través de la obediencia. O sea, el Señor estaba intercediendo por sus discípulos. Y Él está diciendo, yo no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Ruego por los que tú me entregaste, por los que tú me diste. Ahora, es cierto que Dios demuestra su amor a todas las personas del mundo. Es lo que teológicamente se llama como la gracia común. ¿Sí? Incluso sobre aquellos que rechazan el Evangelio. Y el Señor mismo hace ese ruego para que todos los pecadores se arrepientan y Él les extiende una invitación a creer en el Evangelio. Y dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre los justos e injustos. Pero aquí la obra intercesora del Señor Jesucristo como ese sumo sacerdote es solo para aquellos que le pertenecen a Él, para aquellos que el Padre le dio como regalo. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, el Señor Jesucristo no está intercediendo por los del mundo. El Señor Jesucristo está intercediendo por los elegidos. Ahora, Él intercedió por los del mundo en un momento, sí, en la cruz, cuando Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso nos compromete también a nosotros por estar intercediendo por esas personas que están en el mundo para que conozcan el Evangelio. Para que ellas tengan el entendimiento, les sea iluminado para que puedan comprender esas verdades. Pero aquí la oración del Señor Jesús como sumo sacerdote se centra en aquellos que el Padre que le había entregado. Su oración era por aquellos por los cuales estaba a punto de morir, de ir a la cruz, para que fueran guardados, para que fueran protegidos del mundo, porque Él sabía todo lo que vendría después de la muerte, de su muerte y de su resurrección, después de ese juicio que Él tuvo. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. O sea, qué confianza, ¿no? O
Señor, estos que tú me diste eran tuyos. Ahora son míos. Y si son míos, son tuyos. Porque todo lo mío es tuyo y lo tuyo, mío. Pertenecen a la familia de Dios. Ahora somos parte de una sola familia. Han sido sellados, han sido limpiados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz, santificados por la obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios? Ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no sois vuestros. Ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Ustedes han sido comprados por precio. Por precio hemos sido comprados. Cada uno de nosotros. O sea que tenemos delante de Dios un valor inmenso. ¿Cuál es ese valor que tenemos cada uno delante de Dios? El valor de la sangre de Cristo, como dice allá el apóstol, no fuimos comprados con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. El valor que nosotros tenemos delante del Padre es por lo que el Señor Jesucristo hizo y pagó en la cruz por cada uno de nosotros. O sea que los cristianos son escogidos por Dios. Los cristianos pasamos a ser parte de la familia de Dios. Somos súbditos de Dios, somos siervos, somos esclavos. Somos sus ovejas. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Todo aquel que dice es que yo hago como a mí me parece, no es cristiano. ¿Por qué? Porque no ha reconocido el señorío de Cristo en su vida. Sobre mi caballo yo, y sobre yo mi sombrero. A mí nadie me manda. ¿Se han escuchado ustedes alguna vez esa afirmación de alguien por ahí? Estamos en un país libre y podemos hacer lo que queramos. Pero es que en el reino de Dios hay un rey. Solamente un rey. Y el resto somos siervos. Y el siervo no hace conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad del rey. Porque cuando el súbdito o el esclavo hace diferente a la voluntad del rey, se convierte en enemigo del reino. El enemigo del rey. Cuando el Señor Jesucristo dice que todo, no dice que algunas cosas, sino todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Fíjese que se está igualando con el Padre, mis hermanos. Total igualdad con el Padre. Hay una intimidad profunda entre el Hijo y el Padre. Ninguna criatura puede afirmar que todo lo que Dios tiene es de Él. Eso sería una blasfemia. Dios es el dueño, el gobernante, el propietario de todas las cosas. Mire lo que dice Martín Lutero con respecto a esto. Dice, todos podemos decir que todo lo nuestro es de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo podemos afirmar? Aunque a veces nos guardamos cosas, ¿no? Pero esto es mucho mayor. Él da la vuelta y dice, todo lo tuyo es mío. Esto no lo puede afirmar ante Dios ninguna criatura. La expresión todo lo tuyo es mío no excluye nada. Si todas las cosas son suyas, entonces la deidad eterna también es suya. De otra forma no podría ni se atrevería a usar esa expresión. Dios Padre y Dios Hijo son uno. Y tienen todo en común.
Y nosotros somos ese común de Dios. Le pertenecemos al Padre y le pertenecemos al Hijo. Y si le pertenecemos al Hijo, le pertenecemos al Padre. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? ¿Qué sigue diciendo la palabra? ¿Qué sigue diciendo el Señor? Dice, he sido glorificado en ellos. ¿Cómo damos gloria a Dios? ¿Cómo el cristiano da gloria a Dios? Cuando el cristiano ha creído en el Evangelio por medio de la fe. Y esa fe lo lleva a actuar y a vivir una vida en obediencia. ¿Cómo les parece? Una vida de obediencia. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios después de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos? ¿A través de quiénes? ¿A través de qué? ¿Que aparezcan otros ángeles? A través de sus discípulos. Cada uno de nosotros es responsable de manifestar la gloria de Dios. ¡Oh, qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros! Manifestar la gloria de Dios. En la iglesia los domingos cantando y aplaudiendo. Miremos lo que dice 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No, pastor, pero ¿cómo es? ¿Lavar la loza y eso glorifica a Dios? ¿Coger la escoba y barrer, trapear un piso, glorifica a Dios? ¿Tender la cama en las mañanas glorifica a Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Los trabajos que realizamos a diario, la labor de nuestras manos, de nuestra mente, ¿la estamos haciendo para glorificar a Dios? ¿O estamos diciendo qué trabajo tan chichipato que tengo? Ahora, acuérdense que con los varones hablamos de lo que es un empleo y lo que es el trabajo. Una cosa es el empleo y la otra cosa es el trabajo. Si usted está en un empleo que le hace miserable, usted no está cumpliendo el propósito de Dios. Porque Dios nos mandó fue a trabajar. Bueno, pero los varones ya saben cómo es el asunto. Miremos otro texto ahí en 2 Corintios. 2 Corintios 5:9. Por eso, ya que sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. ¿A quién? Los hermanos que vienen a servir aquí en las mañanas de los domingos. ¿A quién están dando la gloria? Ay, no, pero me tocó barrer, me tocó poner las sillas, me tocó limpiar, tengo que madrugar más. Hermano, eso es darle la gloria a Dios. El que el domingo esté desde temprano metido con Dios. El varón que es el primero que se levanta los domingos, ¿cierto, mis amados varones? Son los primeros que se levantan. Seguro que aquí no hay mujeres que le estén diciendo al esposo, mijito, levántese que hoy es domingo y tenemos que ir a culto, levántese. Ese varón sería una vergüenza. Sería una vergüenza. Porque el varón es el que tiene que estar ahí al frente. Es el que tiene que dar ejemplo y es el primero en la casa que tiene que glorificar a Dios.
Es el primero. Pero, ay, no, yo puedo llegar a la hora que quiera. ¿Qué está diciendo? Yo soy mi propio Señor, yo me mando, aquí nadie me manda, solo porque el pastor dice que tenemos que llegar antes de las 9, pues mamola. ¿Sí ve con las cosas a diario cómo nosotros verdaderamente estamos manifestando nuestra fe? Eso no es decir simplemente que yo creo. Es a través de nuestra obediencia que se evidencia esa fe, mis amados hermanos. Así que no todos los que dicen ser cristianos son salvos. Ojo. Porque de pronto algunos pueden criticar por eso. No todos los que dicen ser cristianos son salvos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablamos en nuevas lenguas, profetizamos. Y el Señor dice, nunca los conocí. Hacedores de maldad. ¿Qué tipo de fe tenía esta gente? Una fe falsa. Hablaban en nombre del Señor. Amén, gloria a Dios, hermano, y utilizaban un lenguaje evangélico. ¿Qué sacamos con un lenguaje evangélico si no hay una vida evangélica? Una vida transformada. Una vida que manifieste la gloria de Dios. Que dice Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo está el mundo? El mundo está en tinieblas. Y la palabra de Dios dice que en nosotros está la luz. Y esa luz se debe manifestar a través de las acciones, de lo que nosotros hacemos a diario. En nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro vecindario, con nuestros amigos, donde quiera que estemos. En la vida práctica cristiana. No es una mera teoría, es un obrar continuo. Obrar continuo. Otro texto, 2 Corintios, capítulo 4, versos 6 y 7. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¡Wow! ¿En qué corazones? Diga, en mi corazón. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ah, pero eso era Jesucristo. No, mira lo que sigue diciendo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? En que la luz del Evangelio ha resplandecido. La luz de Cristo en nosotros ha resplandecido, ha traído iluminación a nuestros corazones. Pero tenemos este tesoro en chorotes de barro. Mira quien está a su lado, pura cara de chorote de barro. Vasos de barro, dice la palabra, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¡Wow! Eso es lo que tenemos, esa es nuestra tarea. No es ensalzarnos nosotros. Cuando el bombillo se prende, no todos estamos mirando al bombillo. ¡Wow! ¿Qué estamos viendo? La luz que trae iluminación alrededor. Y como cristianos, mis amados hermanos, somos eso. Sois la luz del mundo, dice
Es nuestra tarea siempre glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestras acciones y pensamientos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Miremos lo que dice Apocalipsis 4, del 8 en adelante. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir. ¿Quiénes? Los 4 seres vivientes. ¿Sí que leemos y no entendemos? Ahí no dice que los ángeles. Los 4 seres vivientes que declaraban permanentemente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias, ¿no tenemos que hacer eso en nuestras oraciones permanentes? Dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y fueron hechas. Seguiremos con nuestra responsabilidad y en el cielo. ¿De qué? De glorificar, de magnificar, de exaltar al Hijo de Dios, al Padre y al Espíritu para siempre. Es el privilegio más grande que nosotros podemos tener. Pasar de rebeldes sin causa, que éramos antes, enemigos de Dios, complaciendo nuestros propios deseos carnales, viviendo en medio del pecado y de una sociedad corrupta, alejada y enemiga de Dios. Y por su gracia, Él nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha justificado, ha depositado su Espíritu en cada uno de nosotros, ha quitado el velo de oscuridad que cubría nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, ha permitido que la luz del Evangelio resplandezca en nosotros, todo con un solo propósito: el propósito que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Ese es finalmente el propósito de todo hombre, de toda persona que ha sido regenerada. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Somos esa manifestación de la gloria de Dios allí donde el Señor me puso. ¿Estoy haciendo verdaderamente la voluntad de Dios en ese lugar? Mi trabajo, mi casa, cuando me recreo, en la iglesia, en los diferentes sitios donde cada uno tiene injerencia. Porque tenemos que tener la seguridad de que somos salvos. Somos salvos. ¿Y por qué podemos estar seguros de que somos salvos? Por las promesas de Dios, por la palabra de Dios. Miremos lo que dice el apóstol Pedro allá en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Se parece a lo que estamos viendo en Efesios? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios. ¡Wow! ¿Somos protegidos? Somos los protegidos de Dios. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Protegidos para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Aún la prueba, aun cuando el cristiano está en prueba, glorifica a Dios. 8. A quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Los verdaderos discípulos de el Señor Jesucristo son los que permanecen en su palabra. Son aquellos que obedecen sus mandamientos. Miremos lo que dice Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. No es discípulo todo aquel que dice ser discípulo. Son discípulos verdaderos aquellos que permanecen en la palabra del Señor. Y otro texto ahí en Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Saben cómo podemos permanecer en la palabra? ¿Saben cómo podemos nosotros permanecer o obedecer los mandamientos del Señor? Solamente porque el Señor ha cambiado nuestros corazones. Porque hemos nacido de nuevo. Y el Padre nos ha llevado y nos ha entregado al Hijo. Y al entregarnos al Hijo hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Miremos lo que dice Tito. Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración, el nacer de nuevo, y la renovación por el Espíritu Santo. Qué obra tan tremenda que el Señor ha hecho y que continúa haciendo en cada uno de nosotros. Otro texto, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 en adelante. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Oh, no es en decir yo soy cristiano. ¿Cómo se demuestra que conocemos a Dios? Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, ¿ese qué es? ¿Es un qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo podemos nosotros andar en él? Porque el mismo Señor nos preserva. Por eso podemos permanecer. Es mediante el poder de Dios, mediante ese poder del Espíritu Santo que habla también allá en Efesios, que podemos permanecer. ¿Y qué nos va a poder separar del amor de Dios? Nada, como dice allá Romanos. Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el hambre, ni la desnudez. Nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque Dios, a quien ha llamado, a quien ha escogido y a quien ama, en ese que comenzó esa buena obra, la va a perfeccionar. Sobre Cristo fue cargado todo nuestro pecado. La presencia del Padre se alejó del Señor. ¿Pero qué hizo el Señor Jesucristo? En esta oración que el Señor está intercediendo por sus discípulos, tenía la plena certeza de que el Padre haría conforme Él estaba intercediendo por sus discípulos. Porque estaba orando de acuerdo a la voluntad del Padre. La confianza no estaba en los discípulos, ¿no? En lo seguros que eran los discípulos, o en lo elocuente que eran los discípulos, o lo disciplinado que eran los discípulos, sino estaba en el Padre, en la promesa de el Padre. El Padre lo que comenzó, lo terminaría. El Padre lo que prometió, lo cumpliría. Porque Él lo manifestó desde antes o desde la eternidad pasada, por así decirlo. Tenemos esa seguridad, mis amados hermanos. Y tenemos ese privilegio de poder manifestar esa gloria de Dios. Hemos sido el regalo que el Padre ha entregado a su Hijo. Y el Hijo pagó un precio por ese regalo, por cada uno de los redimidos, por cada uno de los que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué privilegio! Pero también qué responsabilidad tan grande tenemos. Amén. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Y clamamos, Señor, a ti para que la luz del Evangelio llene todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos realmente, Señor, comprender y entender la tremenda responsabilidad que tenemos, pero también el enorme privilegio que tenemos, la gran herencia de la cual tenemos como hermanos del Señor Jesucristo, y el poder que actúa en nosotros, tu Espíritu Santo. Y que cada día, Señor, en nuestro diario quehacer, podamos manifestar esa gloria, la gloria tuya en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.